Claudio, Jorge y a la audiencia, por supuesto. Bueno, es muy preocupante lo que sucede en Perú, porque había una cifra que lo situaba en 69.000 fallecidos. Hicieron un nuevo recuento y ese recuento da 180.670 fallecidos en total. O sea, se triplicó la cifra y el registro que llevaba este país con respecto a las muertes, a los fallecidos por coronavirus. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que dicen los especialistas es que justamente solo se tuvieron en cuenta las muertes de aquellos pacientes diagnosticados con coronavirus por la prueba, ya sea antígenos o el test serológico. Entonces, eso daba 69.000. Eso daba 69.000. Entonces, lo que hicieron fue un recuento, por ejemplo, y tuvieron en cuenta los nexos epidemiológicos, es decir, los famosos y ya tan hablados contactos estrechos, y ahí llegaron a ser un grupo de especialistas, fueron 6 especialistas los que llegaron a arrojar este número. Pero este número no solamente es importante porque lo sitúa en el primer país con más fallecidos per cápita, mundialmente hablando, sino porque la Organización Mundial de la Salud había alertado justamente en ese sentido, Claudio y Jorge, sobre lo que tiene que ver con que todos los países del mundo tienen un registro falaz o incorrecto con respecto a los fallecidos por COVID. No por una cuestión intencional, sino porque justamente no se tiene en cuenta el recuento de las personas que no son diagnosticadas por coronavirus. Entonces, no tenemos un registro certero a nivel mundial y esa alerta la hizo la Organización Mundial de la Salud. Algo muy interesante que se daba a partir de lo que está diciendo Sofía era una discusión, por ejemplo, en España, ¿no? Que había una discusión entre 78.000 u 80.000, era una cifra de fallecidos, sí, contra otra que estaban discutiendo justamente los dirigentes políticos acerca de 110.000. Esos 30.000, ¿a qué se debía? Digamos, ¿cuál era la discusión? Bueno, esto es un poco también lo que falta clarificar en todas partes del mundo, ¿no? Digamos, todos los que fallecen ¿de qué? Digamos, a partir de donde venimos todo el COVID, pero con algún tipo de antecedente. Exactamente. Bien, lo que está pasando en el Reino Unido con un dato que es alentador y tiene que ver también las consecuencias de la vacunación en la población de un país, ¿no? Exactamente, porque hace un año no se registraban justamente 0 fallecidos en lo que es el Reino Unido, y esta buena noticia, ¿no? Que no hubo fallecidos en 24 horas, pero también lamentablemente acompañada de una mala que tiene que ver con la cepa Delta. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud cambió los nombres de las cepas, estamos hablando de la cepa de origen India, que ya no tiene la intención de llamarla así para no estigmatizar a los países y a las regiones. Esta cepa, la cepa llamada Delta, entonces, estaría azotando a Reino Unido y por eso se registraron en las últimas 24 horas 3.125 contagios, teniendo una alta población inoculada, por lo menos con una dosis. ¿Cuánto? 39 millones, ¿no? Sí, de vacunados. 39 millones de vacunados. Es una cifra, a ver, para que nosotros, para mirarnos, sí, ¿no? Yo estaba esperando justamente lo que Inglaterra, cantaba. ¿cuánto tiene? 66 millones de habitantes. 66 millones de habitantes y 39 inoculadas con una dosis, 25 millones con 2 dosis, totalmente inoculadas. Bien. A ver, recordemos que es uno de los países, si no es creo que el que más en Europa, si lo contamos al Reino Unido como Europa, está con la población inoculada, pero aún así preocupa porque 3.125, Claudio, Jorge, sí, con respecto al récord de vacunación que tiene Gran Bretaña, es realmente mucho, teniendo en cuenta que ya están al final de la desescalada. El 21 de junio se terminan, digamos, todas las restricciones en Gran Bretaña. Así que también es muy preocupante lo que está sucediendo con los nuevos contagios, pero como bien vos decías, una buena noticia que tiene que ver con el récord de 24 horas sin fallecidos por COVID. Bien, nos ubicamos en China, hay un caso de gripe aviar en un ser humano. H1N3, recordemos la H1N1 que genera bastante temor teniendo en cuenta también el antecedente del coronavirus, pero desde el Centro de Salud de Investigación de China dijeron que no hay que preocuparse porque esto no va a generar un brote de persona a persona. Recordemos que tiene que ver justamente con las aves, y es por eso que estamos viendo en imágenes, pero de todas maneras preocupa a este hombre de 41 años que fue hospitalizado el 23 de abril y estuvo 5 días justamente y ahora todavía sigue con síntomas, con fiebre, y por eso lo que es las autoridades chinas alertaron sobre el peligro existente en justamente consumir aves o tener algún tipo de contacto con aves fallecidas o incluso seres vivientes, ¿no? Por eso también hay que prestar especial atención a lo que tiene que ver con China sin asustarse demasiado porque no estamos hablando de una pandemia o una epidemia por el momento, pero bueno, llama poderosamente la atención en este contexto en el que estamos hablando de una pandemia mundial. Gracias, Sofía.